apostle as well? ¿No soy apóstol acaso? Les está preguntando. An apostle is one that has the right to lead a church, not only a church, but churches. Y es el apóstol, ¿verdad? Tiene el derecho no nada más de guiar a una iglesia, pero él, como en el caso de él, que él era el líder para varias iglesias. Just like, this is a Southern Baptist church. Así es como esta es una iglesia del Bautistas del Sur. Every Southern Baptist, if they want to be called a Southern Baptist, they can have a Southern Baptist church. Y cada iglesia que quiera ser iglesia del sur de los Bautistas del Sur puede serlo. But there is a Southern Baptist Association. Y hay una asociación bautista del sur que existe. And they have rules on how a Southern Baptist who wants to be called a Southern Baptist, what they need to teach and how they need to teach and how they run churches. Y hay entonces en esta asociación de los bautistas del sur, ellos tienen sus reglas. Ellos dicen, si usted quiere pertenecer a los bautistas del sur, pues estas son las reglas que nosotros tenemos. Esta asociación de los bautistas del sur dice así, tienen sus reglas. But they have nothing by law that they can come in and take your church and put in a new pastor or anything like that. Pero no tienen ningún derecho o escrito en la ley de ellos, ¿verdad? De que puedan llegar a una iglesia bautista del sur, nada más llegar ellos, cambiar a los pastores, cambiar a los líderes, eso no tienen el derecho, aunque pertenezcan a la asociación bautista. But if you're going to call yourself a Southern Baptist church, Pero si usted va a decir yo soy una iglesia bautista del sur, you have to follow certain regulations that the Southern Baptist has tiene given. usted que seguir entonces ciertas regulaciones que las iglesias bautistas del sur, que dice esta asociación, esto es lo que se debe de seguir en estas iglesias. So he says, have I not seen Jesus the Lord? Y luego sigue aquí diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:1, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? He had a reputation. He had a reputation of being a leader in the church of Él tenía God. una reputación excelente, ¿verdad? Del apóstol Pablo, de que él conoció al Señor. He planted many, many churches. Sí, él sembró muchas iglesias, sembró el apóstol Pablo. He says, I have the right because I've seen the Lord. He appeared to me. And he gave me instructions on how a church should run. Y yo tengo el derecho, dice, porque yo he visto, el Señor, yo lo vi, y Él me dijo cómo es que se deben de plantar estas iglesias. Él me enseñó todo esto. But some people didn't like the Apostle Paul. They thought he was too strict, Pero muchas personas de la iglesia de Corintios, ¿verdad? No le gustaba como era, porque ellos pensaban que él era muy estricto. Because if you did something wrong, he didn't give you a lot of chances. He says, no, you're wrong, you're out. Y él no les daba mucha oportunidad. Si alguien en la iglesia que tenía alguna posición, ¿verdad?, de liderazgo decía, tú hiciste esto mal y te vas. Because he could see the heart. God gave him that ability Porque to see Dios the le dio heart. la habilidad al apóstol Pablo de que él podía ver el corazón de las personas. Just like he does with pastors as well. Así como lo hace Dios con los pastores, que les da la habilidad de ver el corazón de los miembros. He does give some insight Y le in da, the spiritual realm. les estoy hablando desde un punto espiritual, ¿verdad? Espiritualmente Dios le habla a uno. And if pastors go wrong, God will take them out. Y también si el pastor hace cosas malas, Dios viene también y lo saca de esa posición, lo quita de la posición que le dio Dios a ese pastor. But notice what he says in verse 2. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 9:2. If to others I am not an apostle, at least I am to you. For you are the seal of my apostleship in the Lord. Si para otros no soy apóstol, está diciendo el apóstol Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Because these are churches that he's talking to some churches that he's planted.
está refiriéndose y hablando aquí acerca de las iglesias que él ha plantado. But he would give them freedom to run the church the way they wanted. Pero él les daba, ¿verdad?, la libertad para que ellos corrieran esa iglesia de una forma como ellos lo querían. But if they went unbiblical, Pero si esas iglesias empezaban a enseñar algo que no era bíblico, he would try to correct them, and if they didn't get corrected, he would take them out. entonces él los corregía, ¿verdad? Les mandaba esas cartas y si ellos no entendían, el apóstol Pablo simplemente les decía, no pueden estar en esta posición más. But if you were called to pastor a church Pero si under usted, Paul, si usted ha sido llamado a que usted sea el pastor de esa iglesia, under his supervision, bajo la supervisión del apóstol Pablo, he would support you. él los sostenía, He would make sure you were taken care of. él los apoyaba plenamente si él sabía que estaban este pastor, ¿verdad? El encargado de esa iglesia y llevando las enseñanzas de la Biblia, él los apoyaba And he would completamente. watch over their spiritual life, the attack of sometimes the church would do to some of the leaders. Y él estaba pendiente de que si estaban siendo atacados estos líderes espirituales, si estaban siendo atacados, ¿verdad?, por el enemigo espiritualmente, él quería estar seguro de estar ahí para apoyar a estos pastores, porque ustedes saben cómo ataca el enemigo sobre todo a los pastores. Because some churches, Porque algunas iglesias they would just want the pastor just to come and take time away from his family, from other things that he did, and just be at the church and have no support from the church and just do what they wanted him to do. Porque algunas iglesias, ¿verdad?, requieren que el pastor deje que sea primero todo lo de la iglesia sin pensar en la familia del pastor, en las otras cosas que el pastor requiere, sino nada más piensa en algunas iglesias. No, pues él sirve aquí, debe de hacer todo lo que la iglesia quiera. And so one of the things is that he would make sure that the pastors of churches were taken care of so that they could be well off, so that they can be able to pastor a church with a clear mind and a clear heart. Una de las cosas que el apóstol Pablo se preocupaba es de que los pastores de las iglesias que estaban encargados, él quería que estuvieran bien cuidados por la iglesia, ¿verdad? Que les permitieran vivir una vida desahogada en todos los aspectos y él los apoyaba. Now, I'm not giving this sermon because I want to be supported. The reason, I'm just going through 1 Corinthians, and this is the section we're in. Yo no les estoy dando esto que les acabo de decir porque yo quiero que la iglesia me apoye a mí o me sostenga a mí en todos los aspectos, sino que yo les estoy hablando de esto porque este es el estudio que estamos trayendo el día de hoy, primera de Corintios 9. Because the Lord is taking care of Susie and I and as a family. Porque nuestro Señor es tan bueno, ¿verdad?, que tiene cuidado de Susi y de mí, dice el pastor, como familia que somos. And a few years back, I decided that we will no longer take a salary from the church. Y yo decidí a cierto punto, ¿verdad?, que yo no iba a tomar salario, que yo no iba a tomar salario de la iglesia, que ya la iglesia no le pagara al pastor por ser pastor aquí. But one of the good things is that the Lord has provided a place for us to live. Una de las cosas muy buenas es que Dios nos ha proveído un lugar donde vivir. And the church has a little casita, and that's what we call the casita, and that's where we live. Y la iglesia tiene la casa pastoral, ¿verdad?, que está aquí enseguida y es donde nosotros vivimos. And so I think that we need to learn that pastors can't just, and teachers and apostles and those who lead the church can't just do that without having some kind of income. Lo que yo quiero decirles es que les está enseñando aquí el apóstol Pablo a través de esta carta, es que los
pastores, apóstoles, como había aquí los apóstoles, las personas, los líderes, ¿verdad?, que requieren de un salario, debe la iglesia debe de proveer para But ellos. the Lord takes care of us. Pero Dios siempre tiene cuidado de todos nosotros. And I dice thank God for you, Así es de que the yo, church. yo les doy gracias a Dios por ustedes, la that iglesia, you support the church, you keep the lights on. porque ustedes with your continúan offerings. apoyando financieramente la iglesia y de esta forma podemos pagar la electricidad, el agua, The things that are Las necessary cosas for a que- church to continue. las cosas que son necesarias para una iglesia para que continúe funcionando. And God has kept this church here for 30 years, Y Dios ha, 35. or 35 years. Dios ha permitido que esta iglesia esté aquí, siga aquí funcionando por 35 años. And I love the way He has kept this church Y- looking the way it is. Me gusta tanto, dice el pastor, amo la forma en que Dios ha permitido que se conserve la iglesia y la propiedad por estos 35 años. And so there is no worry that God won't continue to Así bless es. this church. Así es que no hay preocupación de que usted diga, oh, a lo mejor Dios ya no va a continuar bendiciendo esta iglesia. No, Now, Dios es siempre fiel. verse 3 and 4. Versículo 3 y 4, Primera de Corintios 9, 3 y 4. He says, "This is my defense to those who would examine me or try to find things wrong." He would say, "Do we not have the right to eat and drink?" Y luego les dice así, fíjense qué interesante, hermanos, estamos aprendiendo mucho de cómo se corre una iglesia de acuerdo al apóstol Pablo. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y empieza, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber los pastores, los que están encargados de las iglesias? There was, I've been a pastor for 35, almost 35 years. Yo he sido pastor, déjenme decirles, dice el pastor, yo he sido pastor, he estado pastoreando por casi 35 años. And the Lord has taken care of me and of us. Nuestro Señor me ha cuidado a mí, a nosotros. And sometimes there's abundance, sometimes there's not. Y hay veces que tenemos abundancia y hay veces que no tenemos abundancia. But God always will take care of His own people. Pero Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos, siempre, siempre. He's given us a church with music and with instruments, Nos ha musical dado instruments. aquí a nosotros, a todos nosotros, esta iglesia, Dios nos ha dado música, una iglesia con música, con instrumentos musicales. Even, just a couple of weeks ago, someone stole one of our tambourines. Aunque I don't know hace, who it was. hace unas semanas, como un mes y medio, algo así, ¿verdad? Que alguien entró a la iglesia y se robó uno de las cosas del tambor ahí de la batería. But the Lord always protects us and Pero replaces. nuestro Señor siempre nos protege y siempre reemplaza las cosas. Él tiene cuidado de nosotros. And so God is telling us Así es que Dios nos está diciendo, that I will take care of you as a church member, and He's going to take care of your church. Dios nos está diciendo, yo voy a tener cuidado de cada uno de ustedes como miembros de la iglesia de Cristo que es, y tener cuidado también de su iglesia, ¿verdad? Donde nos congregamos. So Paul continues and he says, Así es que el apóstol Pablo continúa aquí en la carta y continúa diciendo, verse 5, he says, "Do we not have the right to take along a believing wife, as do other apostles and other brothers of the Lord and Cephas?" en 1 Corintios 9:5, el apóstol Pablo les está diciendo, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. There Está was- preguntando. There were a lot of churches that said, "No, if you're going to be our pastor, we're not going to give you anything. You serve us, and so you're going to have to find another secular job."
Había entonces iglesias, ¿verdad? Que decían, no, si tú vas a servir en el púlpito, siendo pastor, tú tienes que encontrarte un trabajo secular para que te puedas sostener. But the Lord always provides Pero nuestro Señor siempre provee for His church, para su iglesia, for His pastors, para sus pastores, for His congregation, para la congregación, just siempre like provee. anybody else. Así como para cualquier otro que le sigue, ¿verdad? Que es fiel. And Paul, when he was writing this, he was saying, you know, I have a right to be taken care of. Y el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia de los Corintios, es que es mi derecho de que ustedes me cuiden a mí, provean para mí. But God is always faithful Y to His servants. Dios es siempre fiel a los que le sirven a Él. Whether you're a member of a church, Ya sea que usted es miembro de la iglesia or de a leader in the Jesucristo, church, ya sea que usted es un líder en la iglesia, or a president of association of a church. o un presidente de una asociación de iglesias. The Southern Baptists have a huge association. Las iglesias bautistas del sur, dice el pastor, tienen una asociación muy grande que ellos tienen aquí en Ontario. They don't try to tell how the Southern Baptists should run their church, but they will help any church that needs help. Ellos no te van a decir a ti cómo es que debes de correr la iglesia, ¿verdad? Pero sigue, mientras la iglesia predique la palabra de Dios y siga los estatutos, pero sin embargo, ¿verdad? Ellos no, si tú estás en necesidad, la iglesia, el pastor o algo, ellos pueden ayudar. Notice verse 6. Muy bien, Primera de Corintios 9:6. As he was saying about the help, he said, or is it just Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Ay, pobrecito Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se le estaban poniendo de difícil? Así es en todas las iglesias. Dice, o solo yo y Bernabé, les está diciendo con una pregunta, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. They were saying, you know, come on, give us a break. Estaba diciéndoles, ¿verdad? Hey, y trabajaba tanto para el Señor. We have a job, and that's serving the Lord. And if the Lord decides He wants to give us, He'll give us. Ya, But it entonces, comes from the people you're serving, sí, is what Paul's es lo que Pablo saying. estaba diciendo aquí, porque él era, what is it, his profession, Paul, profession, what was it? He was a Building tents, tents, ¿verdad? yes, Ajá. house maker or a tent Sí, maker. tent makers. Porque el apóstol Pablo, hermanos, él era muy exitoso en su trabajo, aparte de que era muy conocedor de la palabra de Dios, él construía en aquel tiempo, imagínense, eran como casas, pero eran como casas de campaña, ¿verdad? Casas de campaña así grandes, fuertes. Ya ven en las películas cómo se ve que eran antes los tiempos y tenían, él sabía cómo hacerlo y construía y era muy exitoso en eso. Pero estaba ahora dedicándose tiempo completo a la palabra de Dios, a servir, enseñarlos. Entonces por eso él dice, ¿cómo las personas de la iglesia no van a estar de acuerdo en que se me ayude a mí como debe de ser? Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? Claramente que así debe de ser. And he did that for years. Y lo hizo por años, estuvo trabajando y Working a job and serving the church. trabajando por años. Él continuó con su negocio que tenía y aparte sirviendo a la iglesia. And so the Lord is saying, if church, take care of those who serve you and watch over you and pray for you. Y básicamente Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dice, hey, iglesia, cuida a los que tienes, provee para ellos, a los que están siendo tus líderes en la enseñanza de la palabra. Verse 7. Versículo 7, Primera de Corintios 9:7. After he said what he said in verse 6, he said now in verse 7, who serves as a soldier at his own expense? Les está preguntando ahora, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? You know, I served in the army for 4 years.
Como en mi caso, dice el pastor, yo serví en la militar por 4 años. And for my willingness to serve my country in the army, Y por yo querer servir en la militar, ¿verdad? Por yo ofrecerme a servir en la militar, they took care of me. ellos me pagaban a mí, ellos estaban seguros de que tuviera yo mi sueldo. They gave me a salary. Me dieron un salario, They gave me a place to live. me dieron un lugar donde vivir, They gave me 3 meals a me day. dieron 3 comidas al día, They even gave me vacation, incluso me daban vacaciones, health care. y también cuidado médico, aseguranza I was taken médica. care of because I served in the army. Y así es de que a mí me daban todas esas cosas porque me cuidaban, porque yo les servía a ellos como un militar. And he does it here in the church as well. Y lo hace también, lo sigue haciendo aquí en la And iglesia. he'll do it for you. Y lo va a hacer Dios para usted también. You serve the Lord in any capacity. You don't have to be a pastor or a deacon Si or usted le sirve al Señor en cualquier capacidad, usted no tiene que ser un diácono, un pastor, alguien que tenga ese liderazgo en la iglesia, pero Dios es fiel y nunca lo va a dejar sin sostenerlo. God will always take care of his people. Dios siempre tiene cuidado de su gente. Here Paul says, who plants a vineyard without eating any of its fruit? Y Right? les está diciendo, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Les está preguntando. En A este worker who is a gardener or not a gardener, but who owns a farm or something, will use that food, Yeah. take some of it for him, and sell the rest, right? Claro. Ujú. Por supuesto, si dice el pastor, si tienes un rancho, ¿verdad? Y plantas lo que sea, maíz, claro que vas a comer de lo que tú plantaste. In other words, a worker deserves to be taken care of. En otras palabras, ¿verdad? Necesita, déjenme leerle acá a este lado, el que trabaja merece ser remunerado, diríamos la palabra en español correcta. El que trabaja merece ser cuidado o remunerado por su trabajo. Amen? Verse 8. Versículo 8, 1 Corintios 9:8. Now he says, do I say these things on human authority, or does the law say the same? Digo esto, está diciendo el apóstol Pablo, como un hombre, o no dice esto también la ley. He's saying, am I just saying this because I want to get paid? Él le está diciendo, les estoy diciendo esto en otras palabras porque yo quiero que la iglesia me sostenga a mí. You know, as I was putting this sermon together, I'm thinking, maybe they're going to think I'm going to want money from them if I preach a sermon. Dice el pastor mientras él estaba preparando el sermón, que dijo, ay, a lo mejor la iglesia va a pensar que yo les estoy dando este sermón porque creen que yo quiero dinero de la iglesia. So I decided we're going to have another offering after the message. Entonces decidí que después del sermón vamos a tener otra recolección de la ofrenda otra vez. No, but the Lord does take care of his people. No se crean, hermanos. Pero es lo que estaba pasando el apóstol Pablo. He was going through that. Yeah, he was going through the same thing because he needed to eat. He spent full-time ministry serving the churches in Israel. Sí, porque él necesitaba también, pues le servía a las iglesias en Roma, en Israel, le servía el tiempo completo y luego pues estaban quejando de él, pues también tenía que sus necesidades, ¿verdad, hermanos? Como todo mundo. And so he says, does not the law say the same thing? Y dice, ¿no dice esto también la ley? Que si trabajas, pues mereces ser remunerado, So I said, compensado. let me look it up. Entonces dije yo, bueno, déjame buscar qué dice la ley. In Deuteronomy 25:4 it says this. Entonces la ley de los judíos, ¿verdad? La ley de la Biblia del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25:4, ay, qué palabra tan larga. Deuteronomio 25:4 dice, You shall not muzzle an ox when it is treading out the grain. no pondrás bozal al buey cuando trille. It's only fair
Es simplemente justo when someone works for you, que cuando alguien trabaje para usted, that they get something in return for their work. que ellos sean, ¿verdad?, remunerados. Pues claro que sí, si uno va a trabajar, ¿verdad?, quiere uno que lo remuneren de alguna manera. I had a friend that he had a home, a nice home, and he'd have some kids come and do the lawn for him. Y yo tengo un amigo que le pidió a unos jovencitos que vinieran a cortar el césped para su casa. And he would give them $5 a piece. Y les daba $5 a cada uno de ellos. And that was only about 10 years ago. Y eso fue hace como 10 años lo que le estoy diciendo. They worked 3 or 4 hours and give them $5 because they were kids. They Y didn't. trabajaban 3 o 4 horas y nada más le daba a este señor $5 porque decía, pues son jóvenes. And I told him, bro, what is wrong with you? Y yo le dije, hey, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué haces eso? Why would you give these kids that are working for you, making your house look a little bit nicer, and give them $5? You can't even buy a soda for $5. Y le dijo el pastor, ¿por qué tú vienen y te arreglan tu patio bien bonito, te cortan el césped y tú les das simplemente $5? Ni siquiera pueden comprar una soda con ese dinero. And so, I don't know if he ever started paying them more, but it's wrong if you don't give somebody what they deserve for what they serve or what they do for Estoy de you. acuerdo, 100%. Claro, si alguien viene y te hace un trabajo, ¿verdad? Uno debe de pagar, uno debe de darle a esta persona lo que se merece, ¿verdad? Un pago. You know, when honrado. sometimes when people, the male guy, they're usually young guys or young ladies, they'll come and bring the mail. Some of them will just stop in the street and take their package and throw it over the fence. Es cierto. And I would find it like 3 days later. I said, hey, there's a package out there. Ajá. And I was wondering, what kind of place is that? What kind of people do that kind of thing? But if someone comes and they knock on the door, which some do, I give them a tip because they came all the way from the street, Es cierto. came to the door, knocked on the door, gave me the package, and I would give them a tip. And they would be like, thank you, And I wouldn't just give them just enough to, buy a soda. I'd give them enough to buy lunch because they deserve it. Lo que está to come all the diciendo, way. lo que está diciendo el pastor, que a veces, ¿verdad? Las personas que nos traen la correspondencia, allá afuera está el buzón, pero si es un paquete un poquito más grande, pues no lo pueden poner en el buzón, ¿verdad? Y avientan el paquete, la persona que anda entregando el correo, la correspondencia, y lo avienta, y a veces el pastor o yo no lo encontramos hasta 3 o 4 días más tarde porque la aventaron así, y pues no vimos. Tú vas al buzón y le abres, pero dice el pastor, si alguien se toma el tiempo, ¿verdad?, de venir hasta tu puerta y entregarte algo, y él les da, the one that deliver furniture too, o si alguien, por ejemplo, le compramos algo, una cama el otro día, bueno, ya hace como 2 meses, algo así, y vinieron los muchachos tan amables y pusieron todo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, verdad? Y el pastor les dice, déjenme darles de tomar y también les voy a dar un regalito de dinero, ¿verdad? Porque hacen las cosas más allá de lo normal, o sea que merece la gente ser compensada por lo que hacen. ¿No creen ustedes, hermanos? I remember the guy you're talking about, Sí. because when we both gave them a tip, and it wasn't a small tip because of the hard work they did to put the bed Sí. together and all that. Sí, les dimos un dinero, pero buen dinero. We gave them a good tip, and they took it and like, oh Sí. my God, thank you! Like they've never gotten tips before. Sí, I'm thinking, come como que on. nunca antes le dan a ellos, pero nosotros vimos todo el trabajo, dijimos, ay, qué bárbaro, no lo hubiéramos podido hacer nosotros. No. Las personas. And it's a blessing you get people that I want you to think about, because God does that for us, Y quiero que He se takes pongan, care of us. quiero que se pongan a pensar en todas estas cosas, dice el pastor, porque Dios siempre tiene cuidado de uno, de todos nosotros.
Y You know, entonces nosotros debemos de pensar en los demás así. when Susie and I go out and eat, we give good tips because these guys are working hard and serving people in the restaurants, and sometimes they don't get any tip, and so we make sure that, and we both decided that we're going to give good tips when we go out and eat. Sí, hermanos, porque fíjese cuando ahorita que está diciendo el pastor, cuando vamos a comer, hay gente que no les da nada a los servers, ¿verdad? Los que les sirven a uno, y no les dan nada y ellos solo ganan el mínimo, o a veces menos del mínimo, los pobrecitos, y nos sirven, dan vueltas, que ya se nos olvidó que la salsita, que más servilletas. Can I get more napkins? Sí, Can I more get- napkins, más servilletas, ay, me trae más café. Y por eso Moisés y yo nos hemos prometido a nosotros que vamos a darles siempre lo máximo que podamos, ¿verdad? Si no podemos mucho, pero no nada más $1, $2 por el trabajo que ellos hacen. Mijita, tú sabes eso, ¿verdad? Because some of them, they don't- She works in the Olive Garden. Oh, yeah. ¿Verdad, mija, que les pagan poquito? Ustedes, en realidad, las Sometimes you don't get no propinas tips, huh? son de bendición, las propinas. So we're going to go over there, we're going to give you a good tip. No, pero sí, hay que acordarse de todo eso, ¿verdad? Porque ellos trabajan bien duro y a veces pues no les You know, dan. I think, some people think that servers are just, that's their part-time job or something. Sometimes it's not. Sí, no, es cierto. Yo he conocido, I know people that they have raised their kids with that salary. Hay gentes, mujeres que yo conozco, que han criado a toda su familia, sus hijos, ellas solitas, siendo meseras. And you did that for years yourself. No, just three months. No, I thought for years, hundreds No, of I years. was a social worker for years. Pero no, yo también por eso los considero mucho, porque yo trabajaba como trabajadora social, pero un tiempo en mi vida, 3 meses trabajé para el Dennis, 3 meses, y pues ahí no hay muchos tips, hermano. No se vayan a trabajar ahí, mejor váyanse al Olive Garden. No, pero sí hay que dar, de verdad, hay que bendecir a otros. But that's what the Old Testament says right here is don't not give people what they deserve for the service they give you, is what this verse is basically Es lo que saying. este versículo en Deuteronomio se está diciendo, ¿verdad? Que le demos a las personas que sirven lo que merecen, que Amen. seamos compasivos. Verse 9, Versículo 9. it says, for it is written in the law of Moses, En la ley de Moisés está escrito, you shall not muzzle an ox when he treads out the grain. no, It is no, for the pondrás- oxen that God is concerned. no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? Está preguntando. Even a lot of people take good care of their animals that they have because, especially if you have a good dog that protects your property and makes noise when people come around, Sí. you take care of that dog, don't you? Claro que sí. Aquí está refiriéndose a los animales, ¿verdad? He talks Pero about dice, en verse 10, verse 10, okay? Does he not certainly speak for our sake? It is written for our sake, because the plowman should plow in hope, and the thresher should thresh in hope of sharing in the crop. In other words, making something of the work that he does. Primera de Corintios 9:10. Les voy a leer el 9 y luego el 10. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes? O lo dice aquí en el versículo 10, enteramente por nosotros, está diciendo el apóstol Pablo. Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? La importancia de que la iglesia cuide de sus líderes, And I de think sus pastores. the way it works, if you have a farm, you take care of your animals as a farmer, right? La forma en que, por ejemplo, si usted tiene una farm, un ranchito, ¿verdad? Como allá en México, que mucha gente, y aquí también, que tienen sus ranchitos, tienen sus animales, tienen
lo que siembran. Because you take care of your animals take care of you, don't Y, they? y cuidan muy bien sus animalitos también, ¿verdad? Como caballos, si necesitan un caballo, qué sé yo, y dice el pastor, y esos animales también, aún los animales son agradecidos. And that's why, you know, a shepherd will take care of his flock, and on the farm, and the flock will take care of the shepherd. Por eso un pastor alimenta su rebaño y el rebaño, ¿verdad? De esta forma cuida de su rebaño el pastor y así de esta forma uno del otro se cuida. So, let's close out here. Verse 11. Ok, muy bien, ya vamos a terminar aquí. Vamos a ir a 1 Corintios 9:11. It says, if we sow spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? Le sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, le está diciendo a la iglesia, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? This is the word of God. Esta es la palabra de Dios, 1 Corintios 9:11. It's just fair to take care of people who take care of you. Y es simplemente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y lo entendemos, yo lo entiendo por lo menos, de que si trabajan para las cosas sagradas, como dice en el versículo 13, comen del templo y los que los sirven al altar del altar participan, o sea, de que básicamente uno como iglesia debe de estar pendiente de sus pastores, de que ellos pues también reciban lo necesario. Verse 12. Versículo 12. If others share in rightful claim on you, do not even we the more? Nevertheless, we have not made use of the right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No, we take care of one another. Así es de que unos de los otros nos cuidamos, debemos de ayudarnos unos a los otros, de proveer. I know every one of you have a favorite restaurant you go to. Huh? Yo sé que cada uno de ustedes tiene un restaurante favorito al que a ustedes les gustaría comer. Do you have a favorite restaurant? ¿Tiene un lugar favorito cada uno del que va a comer? And then you have a favorite waiter. Huh? Y también ustedes tienen, ahí está la mesera que siempre, ¿ella es la mesera? ¿Cuál restaurante? Jack in a Box where I work. Okay. Oh, you serve food at the Jack in the Box? No. Oh, you do? On the drive-through. You get tips? Not necessarily. Even when we go to which one you go, we'll give you a tip too. Because I think it's good. I mean, Se me olvidó, mija, que tú también trabajas en un restaurante, pero chicken fillet, ¿no? Chick-fil-A and Jack in a Box. Y en Jack in the Box. Mira, hay varias personas que trabajan aquí en el restaurante. ¿Tú trabajas en el restaurante de tu casa? Todos los días. She makes breakfast, lunch and dinner. and you don't get paid for that. Y a ti no te dan propina, ¿verdad, hermana Leti? They don't give you a tip. Va a renunciar, dice la hermana. No, hermana, diles que escuchen este mensaje. But when those kids were small and you fed them, they gave you a good tip by giving you. Ay, sí, tan lindo. Pero ya que crecen, ya cambia la cosa. All right, let's close up. 13, verse 13. Versículo 13. Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple? And those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? That's talking about the church and how it runs just the way everything else runs. Verse 14. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amen. Amén. I think if you work, you deserve it. I mean, that's the way it works, you know. You do Estamos for me. conscientes, ¿verdad? De eso, claro. And so
I think the Lord is, I wondered, what's this message all about? Y, And y dice el pastor, yo me puse a pensar de qué se trata en realidad este mensaje de este capítulo 9 I de think it's, Primera de it's, Corintios. it's just a fulfillment of the fullness of the law. You take care of people who take care of you. Right? Y simplemente es, la ley lo está diciendo, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, que las personas que se deben de ser remuneradas, deben de ser, ¿verdad? Usted tiene que, debemos estar conscientes de quien le sirve a usted, pues usted también tiene que ayudarlos, bendecirlos, como en el caso de las iglesias. Love your neighbor as you love yourself. Porque ama al prójimo como a ti mismo. You want to be taken care of when you serve somebody, you take care of somebody who serves you. Right? Sí, es cierto. Si usted, de la misma manera en que usted le sirve, que usted sirve, quiere que le sirvan, pero así también usted servir. How about the missionaries, los misioneros? Pobrecitos, ellos se sostienen con tan poquito, vamos. Ay, Dios. I know it's Pero hard Dios for los bendice. some missionaries don't want to even ask for anything. They just Sí. want to be supported. Ay, ya sé, pero ellos sí que se la ven más dura que los pastores, porque los pastores siquiera tienen una iglesia. Right. And the missionaries, the churches have to send part of what they have, send it to them. Yeah. So I think one of the things what the Lord is trying to tell us through Corinthians, this is Yo creo just que going through una de Corinthians. las cosas que nuestro Señor nos ha estado instruyendo, enseñando a través de este libro de los Corintios, Is to take care of others as you want to be taken care of. es que debemos de nosotros hacer lo que quiere usted que hagan por usted, hacerlo uno por los demás. Eso es lo que está diciendo la iglesia de los Corintios, lo que Pablo les está instruyendo. And sometimes we forget to do that. Y algunas veces a uno se nos olvida hacer eso. That we love to be taken care of, but when it's time for us to take care of somebody else, we're not so Porque willing to do it. nos encanta que las demás personas nos cuiden a nosotros, nos ayuden, pero cuando ya llegue el momento de que nosotros vamos a cuidar de los demás, a veces no queremos hacerlo muy bien. So Pero I think this eso- morning just kind of opens our minds a little bit. Yo creo que Think esta about it. mañana, ¿verdad? Esta mañana, la enseñanza de esta mañana, dice el pastor, nos abre más el conocimiento, el entendimiento de todas estas cosas que son importantes en la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana también. I think God always has something for us, Yo creo que Dios siempre tiene algo para nosotros, something to teach us. algo que nos enseña cada vez, And then when we do right before His eyes, y cuando nosotros hacemos lo correcto en sus ojos, you will never be let down. nunca usted va a decir aquí Dios no me ayudó, porque Él siempre es fiel y nos bendice y nos ayuda, hermanos, Because siempre. God is good. Dios es bueno. Why don't we all stand? Muy bien, nos ponemos de pie, por favor. And if there's anything you want to talk to the Lord about and come to the altar and pray, Si hay cualquier cosa por la que usted quiera